Pues yo soy natural del departamento de Ancash, nací en la zona de la sierra de este departamento. Fui criado en un hogar muy religioso, ¿no? Principalmente me crió mi madre y mis abuelos. Mi padre, bueno, tuvo muchos compromisos, nunca vivió junto con mi madre. Yo viví mucho tiempo alejado de él hasta que me convertí a Cristo, donde yo tuve un encuentro con él, ¿no? Con mi padre. Porque desde la niñez, pues yo pasé abandonado de mi padre, crecí con un resentimiento hacia mi padre porque nunca me apoyó, nunca me ayudó en nada, porque yo veía muchos niños que tenían su papá y los apoyaban, los ayudaban. Conmigo no pasaba eso. Para mí mi abuelo era como mi padre. Yo nunca he recibido un abrazo, un cariño de un padre. Yo decía, el día que crezca yo lo voy a matar a este hombre. Porque nunca me ha dado cariño, nunca me ha dado amor, nunca me ha dado. Yo pudiera ser una persona diferente en la sociedad, pero vive alejado, vive con muchos compromisos en la vida. Y la verdad que tenía un resentimiento tremendo hacia él. Yo veía, por ejemplo, el Día del Padre, cuántas personas abrazaban a su padre, iban con regalos, compartían juntos, y yo no podía tener ese privilegio. Yo un día llegué a llorar, le dije, Señor, ¿dónde está mi padre? A los 11 años yo vine a estudiar a Chimbote, mis estudios secundarios. Ahí tuve el gozo y el privilegio de vivir con mis tíos. Ya viví lejos de mi madre hasta la edad de 16 años. A los 16 años yo tuve que viajar aquí a la ciudad de Lima, donde realmente ingresé a la Universidad Agraria en La Molina. Fue ahí que al no vivir junto a mis familiares cercanos, yo me corrompí totalmente. De niño, en mi niñez era bien religioso, porque mi familia era la familia más religiosa del pueblo, de tal manera que la imagen de la patrona de aquel pueblo lo teníamos nosotros en la propia casa de nosotros. Así que desde niño hasta los 11 años, adorando la imagen, adorando los ídolos, muy fieles, devotos mis padres de los ídolos. Pero ya cuando llegué a la ciudad de Lima, a los 16 años, las ideas materialistas, principalmente a los institutos y luego en la universidad, nos enseñaron del materialismo, nos enseñaron del ateísmo, nos enseñaron de la evolución, que Dios no existe. Yo llegué a negar a Dios. Y sobre todo con el resentimiento que tenía de que no tenía un padre que me ha llamado, viví más resentido y me pervertí totalmente en toda clase de pecados. Solamente Dios conoce todas las maldades que he cometido. Viví en la borrachera, en el vicio, en el mundo, en el pecado, totalmente pervertido. Porque yo no encontraba la paz, el gozo y la alegría en mi corazón. No había propósito por qué vivir. Y fue ahí, estando en la universidad, que me pervertí con muchos amigos. Al pastor Ulises Heredia lo conozco hace 30 años en la Universidad Nacional Agraria, La Molina. Fuimos estudiantes universitarios que estábamos entre los 20 y 21 años. Muchas veces y siempre al más inocente lo arrastrábamos al alcohol. Todos los viernes a partir de la 1 era alcoholismo, era hablar de, digamos, de sexo, de prostitución, de homosexuales, era competir quién tomaba más, quién aguantaba, quién resistía más con el alcohol. Nos íbamos a la borrachera, nos íbamos a las fiestas, nos íbamos a las parrandas, porque como yo tenía ese principio que Dios no existe, podía hacer todo lo que me daba la gana. Inclusive había personas que conocían el evangelio en la universidad, yo los llevaba a la cantina, algunos cedían, otros rechazaban, y vivía así. Decía, ese es un cuento del imperialismo yanqui para engañar a la gente pobre de la tierra. Dios no existe, ni el diablo existe, la vida se ha hecho para gozar. Hasta el último centavo lo gastábamos en cigarro. Y después haciendo problema al microbusero, a los cobradores, etcétera, profiriendo palabras a veces en el carro, ebrio. Y así vivía pervertido en la borrachera, en el vicio, en los bailes y en las fiestas. Hasta que un día, porque yo siempre en las vacaciones me iba a mi pueblo a las fiestas patronales. A veces a las fiestas patronales pues había 5 o 6 bandas de músicos, venían personas de todo el Perú, del extranjero,
a esas fiestas terribles. Eran unas borracheras tremendas, había orgías, había fiestas, toda clase de pecados se cometían en esas fiestas. Pero una experiencia tuve en aquel entonces. En una de esas fiestas yo estaba saliendo más o menos a las 8 de la noche, después de comer en la casa, en la sierra, me iba a ir a la fiesta patronal y cruzando el patio de la casa, tuve una experiencia fea, horrible. Se me apareció por la puerta un personaje en manera humana, oscura, que empezó a ingresar por la puerta de ahí de la casa donde yo vivía. Y cuando yo estaba saliendo, lo observo bien a este personaje y veía que no caminaba en el suelo, caminaba en el aire. Y yo me sorprendí, dije, estos son los malos espíritus, los fantasmas que mis abuelos contaban. Como yo no creía en Dios ni en el diablo, pero ahí me recordé que mis abuelos me decían, cuando ves esos fantasmas, esos espíritus, hay que hacerle cruces. Yo saqué, recuerdo, un utensilio que tenía en el bolsillo y empecé a hacer cruces. Y este personaje no se iba, más bien se acercaba. Yo quise hablar y me quedé mudo. No pude hablar, me quedé totalmente mudo frente a este demonio. Ahora entiendo por la Biblia que era un demonio, era un principado. Me quedé mudo. Este personaje me arrinconó contra la pared. Y ahí perdí el conocimiento. Desde ahí, cuando yo reacciono después de esta experiencia, mi corazón se quería salir. ¿Sabe lo que pasó? Ya no me fui a la fiesta. Le conté a mis abuelos esta experiencia horrible que había tenido. Mis abuelos me dijo, algún mal espíritu, algún fantasma te ha asustado. Pero por la Biblia ahora entiendo que era un demonio. Como yo no tenía a Dios, fui posesionado de aquel espíritu inmundo. Desde ahí empecé a decaer totalmente mi salud. Ya de un tiempo que se enfermó, se adelgazó bastante, él no podía caminar. Yo recuerdo que se apoyaba en las paredes, ¿no? Para bajar las escaleras era difícil, se agitaba mucho. Entonces, pues se lo pasaba de médico en médico y cada vez que se ponía mal, bueno, mi mamá decía que estaba mal de los nervios, lo llevaban al hospital. De repente estaba bien, así se ponía pálido y se desmayaba, pues. Y después lo llevábamos corriendo al doctor ahí a la farmacia, ahí había un doctor cerca. Ah, dice, ¿qué tiene? Su taquicardia le ha dado. Me iba secando, perdí muchos kilos de peso. Mis familiares gastaron todo el dinero que tenían, vendieron los animales porque yo vivía en la sierra, mis padres tenían, mis abuelos tenían muchos animales, vendían los terrenos, vendían los animales para que yo pueda ser sanado. Visité muchas clínicas aquí en Lima, hospitales, y no encontré mejoría. Se enfermaba y a las 12, 11 de la noche, de emergencia lo llevaban al hospital, a la clínica, mi mamá, mi tía, mi hermano. Y eso era constantemente, ¿no? Y lo único que yo escuchaba es que decía, está mal de los nervios, ¿no? Porque yo preguntaba a mi mamá qué tiene y me decía, está mal de los nervios. Estaba enfermo de una cosa, enfermo de otra cosa. Me daban medicina para una cosa, resultaba mal de otra cosa. Al final terminé postrado en una cama. Tenía aproximadamente 20 años de edad. Yo decía, no quiero morir, soy la esperanza de mi familia y ahora estoy al borde de la muerte. Mis familias en esa desesperación fue que me llevaron al norte a unos famosos brujos y hechiceros que curaban con la magia. Fui a 7 famosos brujos. Cuando yo llegué a esos lugares de espiritismo, ¿sabe lo que pasó? Estos brujos me dijeron, te han hecho brujería. Te queda 2 meses de vida. ¿Por qué has venido a destiempo? La brujería ha pasado, ya no hay tiempo para ti. Yo veía que esa gente hacía milagros, habían sanidades, pero conmigo no pasó nada. Y me iba secando peor. Llegué al momento que ya no podía caminar. Ya no podía reaccionar. Fue tan tremendo que yo lo podía ver a los demonios. Abierto mis ojos, estaba en mi cama y le decía, madre, ahí vienen a atormentarme. Veo unos bultos negros que vienen y me están presionando aquí en la cama. Me quitaban la frazada, me quitaban la sábana. Yo no sabía qué hacer, yo lloraba, decía, Señor, ayúdame. Ahí me recordé de Dios. Pero ¿sabe cómo yo recordé de Dios? Porque en mis manos llegó la Biblia, la Sagrada Biblia. Porque ya había perdido la esperanza con los médicos. Ahora los brujos me desecharon. Dije, ¿y ahora qué hago? Pero mi tía, que era inconversa, me dijo, hijo, ¿por qué no te entregas al evangelio? Yo no soy evangélica, me dijo, pero he escuchado que un canceroso ha sido sanado.
Para aquel entonces el diablo quería destruirme, porque el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Escuchaba voces que me decían, mátate. Vivía en Chimbote en aquel entonces. Me decía, lánzate al mar y te matas. Y se acabó tus dolores. Tírate a la carretera que te atropelle un carro y te mueres, se acabó tu sufrimiento. Yo decía, pero voy a hacer lo que mi tía me ha dicho. Voy a clamar a Dios. Y empecé a leer la Biblia, me leí todo el Nuevo Testamento. Se me había cortado la vista, pero como sea, logré leer la Biblia. Lo que me impactó de la Biblia es que Cristo estaba vivo. Lo que me impactó de la Biblia es que Cristo había resucitado. Yo no quería morir, yo quería vivir. Fue en aquel entonces que dije, Señor, soy la esperanza de mi familia. Ayúdame, yo no quiero morir, dame esperanza, quiero vivir. Pero como la Biblia dice que Dios no escucha a los pecadores, yo no me escuchaba. Tuvo que ser la intervención de Dios. Tuvo que ser la intervención sobrenatural de Dios. En los momentos que tanto estaba llorando en mi casa, solo, afligido, recuerdo vivir en Chimbote. Solamente la Biblia era mi única esperanza. Y leyendo la Biblia, encontré que Cristo sanaba, que Cristo libertaba, que Cristo ayudaba. Decía, si yo le clamo, Él podrá hacer algo por mí. Y empecé a clamarle con todo mi corazón. Le dije, Jesús, haz algo por mí. Yo no quiero morir, yo quiero vivir. Fue en aquel entonces, amado hermano, que yo recibí una voz potente, escuché poderosa, que me dijo, arrepiéntete. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Ahora entiendo que esa voz era la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino a convencer de juicio, de justicia y de pecado. Yo me postré en un arenal en Chimbote ahí, junto a mi cama, y empecé a llorar. Le decía, Señor, no quiero morir, ten misericordia. Ahí me recordé todo lo malo que había hecho. Ahí me recordé cómo había faltado el respeto a mi madre, cómo estaba en el vicio, en la borrachera, en toda clase de pecados. Ahí empecé postrado, no sé cuánto tiempo estaba llorando en el suelo. Lloraba con todo mi corazón, postrado en el suelo. Y yo sentía, ¿sabe qué? Algo que salía de mi cuerpo. Eran los demonios que iban huyendo ante la presencia del Dios Todopoderoso. Sentía algo sobrenatural que salía de mi cuerpo, pero algo sobrenatural que entraba en mi cuerpo. Era la presencia de Dios, era la presencia de mi Salvador, era la presencia de mi Cristo bendito. Yo no sé cuánto tiempo pasé llorando. Yo no sé cuánto tiempo pasé ahí postrado. Sería como media hora o como una hora postrado llorando. Y sentía que los demonios salían huyendo de mi cuerpo. Cuando yo me levanté, mi tío me dice, hijo, ¿por qué lloras tanto? Sigues peor. Él no sabía que lo estaba llorando a Dios. Le estaba clamando a Dios, porque la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Bendito el nombre del Señor. Después de aquella experiencia que tuve, no me sané totalmente, pero tenía una paz en mi corazón. Veía la luz distinta, ya no quería morir, quería vivir. Pasó unos días, mi madre, que fue al mercado, me dice, hijo, unos evangélicos, unos hermanos, me han dado un folleto. Dice que Cristo está sanando a los enfermos en una campaña evangelista. Lo dije, mamá, yo ya me entregué a Cristo. Ahí en mi cama me he postrado, al lado de mi cama yo acepté a Cristo y quiero que toda la familia se convierta a Cristo. Sin embargo, no podía caminar. Mi madre, mi hermana, mi hermano, mi tía me llevaron del brazo. Me impactó cuando fue el predicador que dijo, ¿quién quiere públicamente aceptar a Cristo? Yo levanté mi mano. Me llevaron al altar, no podía caminar bien. Me llevaron ahí y llegué y me postré en el altar. Hice la oración del pecador aquel día. Siempre me recuerdo un 29 de abril de 1982. Una fecha inolvidable para mí. Yo celebro más ese día que mi cumpleaños, porque ese día públicamente acepté a Cristo mi Salvador. Lo llevaron, ¿no? Como siempre apoyado en otras personas, porque no podía caminar por su cuenta. Y cuando regresó él ya pudo subir las escaleras, bajar las escaleras, se podía movilizar, o sea, con toda libertad, como una persona normal, ¿no? Y lo único que recuerdo que me dijo, Dios me ha sanado.
En ese mismo momento, Señor, sanó. Ya el Señor lo ha sanado, su fe lo ha sanado. Ahora Él está sano y salvo. Veo a mi madre, veo a mis hermanos, a mi tía postrados aceptando a Cristo. ¿Sabe que el milagro grande fue que ya no necesité que me ayuden ahí a poder caminar? Salí caminando con un gozo tremendo. Volteé a mi madre y le dije: madre, ahora tengo la paz y el gozo. Madre, un día seré pastor y predicaré el evangelio de Jesucristo, del reino de los cielos. Voy a predicar su palabra. Después de aquella experiencia, pasaron como 3 o 4 meses y Dios me sanó. Dios me restauró totalmente mi salud y empecé a congregar. Ahí me conocí con mis amigos, me dieron la bienvenida. Fue así que yo le di bienvenida al pastor Ulises con mucho entusiasmo, y ahí comenzó nuestra amistad. Nuestra amistad que duró en el tiempo que estábamos congregando en esa iglesia evangélica. Aprendimos a hacer juntos labores misioneros, trabajamos en estudio de la palabra de Dios, orábamos juntos, nos íbamos a campañas, participábamos en viajes misioneros por varias partes del sur y del norte. Yo fui ateo, él me habló de Dios y yo le dije: si tú crees en Dios, demuéstrame a ese Dios y yo voy a creer en lo que tú me dices. Yo lo reté para que él me demostrara. Solamente me dijo: acuérdate que hay un Dios de amor y Él te ama mucho. Mira, Daniel, yo negué a Dios, me enfermé. Hoy creo en Dios porque Él ya me sanó. Y ahí pasé en aquel templo durante 3 años. Pasé ahí, fui bautizado en agua, recibí el poder del Espíritu Santo. En aquel entonces esa iglesia todavía estaba la sana doctrina. Luego ya se corrompieron y se pervirtieron, se alejaron de la presencia de Dios. Y como yo llego al movimiento misionero mundial, fue escuchando Radio El Pacífico. Recuerdo el mensaje del pastor Luis M. Ortiz, Impacto Evangelístico al mediodía. Yo escuchaba ese mensaje, cada vez que escuchaba yo me postraba de rodillas, ponía mis manos sobre la radio. Ese mensaje me hacía llorar, me quebrantaba el alma. Yo decía: ¿dónde estará esta iglesia? ¿Habrá esta iglesia todavía aquí en el Perú? Yo mandaba mi carta a Puerto Rico al pastor Luis M. Ortiz y él me mandaba la revista Impacto cuando todavía salía en blanco y negro. Por eso la revista Impacto es una bendición, bendito el nombre del Señor. Y leyendo esa revista Impacto, ¿sabe? Me impactó esos mensajes. De tal manera que en una de las revistas decía: muy pronto estamos con el Instituto Bíblico ELIN en Lima, Perú. Pero al pastor Rodolfo González, al siervo de Dios, yo lo había conocido en una campaña evangelística aquí por la zona de ingeniería, en un parque. Después de medio año de convertido, yo pensaba que él estaba solamente de pasada porque dijeron: ha venido de Cuba a predicar la palabra. Pero el año 85, por la revista Impacto, yo llego al movimiento misionero mundial a 28 de julio y me encuentro con el pastor Rodolfo González. Le dije: pastor, yo le conozco. Yo escuché su mensaje en una campaña en la urbanización de ingeniería. Sí, me dijo: Dios me ha bendecido, le pedí un cine, Dios me ha dado este cine. Desde aquel entonces yo llegué ahí al movimiento misionero mundial y fui impactado. ¿Por qué? Por la palabra de Dios en el Instituto Bíblico. Me pasó la voz: mira, hay una inauguración, hay un instituto de ELIN allí. Y fue el pastor Ulises quien me invitaba, me llamaba y nos íbamos juntos. Fue inolvidable, vi al Espíritu Santo moviéndose como nunca antes, vi la sana doctrina y el Señor ahí permitió, hermano, que yo realmente sea guardado de toda falsedad. Gracias a Dios y gracias al hermano que el Señor le envió, conocí la palabra y Él me regaló esto. Se llama Impacto Evangelístico y acá está justamente su letra. Yo regresé por obediencia a mi pastor donde congregaba, pero hermano, cuando yo empecé a predicar lo que había recibido, la sana doctrina, ese mensaje puro, ese mensaje ungido, lo mismo el Señor empezó a hacer señales, empezó a hacer milagros, empezó a hacer prodigios y mucha gente estuvieron en desacuerdo. Al pasar este mal momento, yo empecé a visitar todas las iglesias que había en aquel entonces en Lima.
Me iba a la congregación buscando algo que llenara mi corazón. Y al final no encontré nada. Y en un día dije, Señor, voy a orar. ¿Dónde quieres que yo congregue? Fue ahí que en un sueño el Señor me habla. En 2 oportunidades le sueño al siervo de Dios, al pastor Rodolfo González, que me decía, hijo, bienvenido a la casa de Dios. Yo me soñaba entrando al templo 28 de julio. Y fue ahí donde yo tomé la decisión, a fines del año 1986, de venir totalmente a la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Yo conocí a mi esposa en una de las giras que yo tuve en el departamento de Ancash. Yo soy de la zona de la provincia de Pallasca, haciendo una gira con un grupo de hermanos hacia la provincia de Corongo, al pueblo de La Pampa. Yo me encontré en un templo a mi amada esposa. Nos conocimos ahí. Antes que yo lo aceptara, le dije, vamos primeramente a orar al Señor para que sea la voluntad del Señor. Y estuvimos orando un año, prácticamente pidiendo la voluntad del Señor para que sea como Él quiere. Porque vi tantos matrimonios que se casaron, estuvieron 1 año, 2 años y después se rompían los matrimonios. Y yo siempre le decía al Señor, Señor, que sea un matrimonio que sea al agrado tuyo. Dios puso a sentir en mi corazón, estuvimos orando hasta que Dios nos unió por su gracia, por su misericordia, a la edad cuando yo tenía 27 años. Nos llegamos a casar y fue un impacto también para todo el pueblo. Para esta celebración tuve el privilegio de que el pastor Rodolfo fuera a casarnos allá y fue un impacto donde toda la gente se quedó conmovido, ¿no? Que uno de otro país vaya a casarnos allí y toda la gente estaba aglomerado, ¿no? Y querían también que la iglesia se abriera también. Y desde allí, la verdad que Dios nos ha bendecido. Desde ahí le estamos sirviendo al Señor por diferentes lugares. Hemos estado en la zona de Ancash. En Caraz estuvimos unos meses. Después pasamos a Huaraz. En Huaraz estuvimos cerca de 8 años, donde Dios nos dio la oportunidad de construir la casa del Señor. Después hemos estado acá en Lima, después también nos fuimos a La Oroya y ahora estamos acá en la iglesia de Chorrillos. Y con las mismas ganas de servir al Señor, con la misma ganas de siempre estar cerca del Señor y poder predicar la palabra del Señor. Ese es nuestro gozo, nuestro anhelo de ver cómo las almas llegan a los pies de Jesucristo, ver cómo Dios cambia una vida, cómo Dios transforma una vida. Y ese es nuestro mejor anhelo, de servir al Señor. Pasé 27 años sin tener el cariño de un padre. Pero yo oraba para tener ese encuentro con mi papá. Y un día mi esposa me dice, cuando ya estaba casado, como mi amada esposa Luda lejos, me dice, yo te he soñado que estabas con tu papá. Un hermano en el templo central de 28 de julio me dice, te he soñado que tú salías a la obra, pero que estabas en un momento con tu padre. Y que yo no podía salir a predicar el evangelio mientras yo tenía ese resentimiento con mi padre. Y Dios permitió que un familiar cercano me dice, hoy te voy a pasar por teléfono, hay una persona importante para ti, tú lo vas a llamar. Él no sabe que eres tú, me dice. Yo quisiera hacerte esta conexión por teléfono. Y me dice, aló, ¿quién habla? Soy tu hijo, le dije, soy Ulises. Hijo, me dice, ¿dónde estás? Le dije, papá, estoy en tal lugar. Vivía en el centro de Lima, junto a la Plaza San Martín. Gracias a Dios, ahí había un departamento que el pastor Rolfo nos concedió para estar ahí. Y le dije, papá, le dije, estoy en tal lugar, visítame. Él vino, yo no sabía quién era mi padre. Porque muchas personas subían, yo vivía en el 4º piso, subían y decían, ¿quién será mi padre? Porque desde los 2 años de edad yo no sabía nada de mi padre. Y subían bastantes personas por la escalera. Y llegó el momento que el Espíritu Santo me dijo, él es tu padre. Cuando le dije, papá, ¿tú eres Gregorio? Sí, me dijo. Nos abrazamos, lloramos juntos, fue un encuentro tremendo. Nos fotamos una foto para el recuerdo, nos tomamos recuerdo de aquel entonces. Yo le dije, padre, perdóname porque yo pensé matarte. Yo he tenido tanto resentimiento en mi corazón, tanto odio hacia ti, porque nunca me ayudaste. Mi padre me dijo, hijo, más bien perdóname porque he sido un mal padre, nunca te apoyé, nunca te di cariño, nunca te he dado amor, hijo, perdóname.
Pero yo he sabido por algunos hermanos que trabajan conmigo en la empresa, porque yo tengo mi empresa, me decía, y me hablaron que tú estabas en la iglesia, que tú te habías convertido a Jesucristo. Le dije, con Cristo, papá, soy completo. Solamente quería esta paz, reconciliarme contigo para que yo pueda testificar del amor de Dios. Desde aquel entonces Dios sanó las heridas de mi corazón y donde vaya estoy hablando del amor de Cristo. Que Cristo cuando llega al corazón se ve el odio hacia el Padre, se ve el odio a la madre, se ve el odio a cualquier persona. Y eso es lo que Cristo hizo cuando yo le conocí. Dios nos ha bendecido con 4 hijos. Tenemos ahí a Loida, que es mi hijita mayor. Luego Elías, es el único varón. Luego Cecia y Ruth. Y le doy gracias a Dios por esta bendición de dar a mi amada esposa. Ahora se ven matrimonios cuantos que se casan para un mes, se divorcian, vueltas se vuelven a casar, vueltas se vuelven a divorciar, pero Dios le ha puesto en nuestro corazón, dice la Biblia, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Hemos tenido momentos adversos, pero estamos juntos para servir al Señor y poder pisotear la cabeza al diablo. Y le doy gracias a Dios porque con mi familia ahora le estamos sirviendo al Señor con todo mi corazón por diferentes lugares. Es bueno, veo un hogar feliz, un hombre que ama mucho a Dios, sirve a Dios, eso lo he podido ver, ¿no? A través de todo este tiempo, ya han pasado bastantes años, ¿no? Y es un hombre muy dedicado a la obra, ama las vidas, las almas, ahí juntamente con su esposa, sus hijos. Y ahora estamos aquí en Chorrillos, aquí en la iglesia de Guaylas, Chorrillos, y la verdad que estamos gozosos de servir a Dios, viendo las almas salvadas, los enfermos sanados, Dios bautizando con su Espíritu Santo, y no hay cosa más grande que servir al Señor. Ahora pues es un siervo de Dios, me lleno de alegría al ver que está predicando en el canal, está orando por los enfermos mundialmente. ¿Ah? Que no me voy a sentir feliz yo, gracias a mi Dios, gracias al Señor. Me siento feliz con mi nuera, mis nietos, 4 nietos tengo, los otros hijos son solteros y de él nomás son mis 4 nietos que tengo. Estaba muy feliz yo de volver a verlo después de 30 años y saber que no siguió el camino de muchos amigos que se han quedado. Hoy están acabados, sin trabajo, están en lo mismo, no sé cómo estarán más allá de su familia, pero triste, en realidad la vida de un mundano es bien triste. Entonces me alegré, me regocijé, comuniqué a mi familia. Más que ellos, yo me siento muy feliz. Después de leer esta revista Impacto, lloramos en la calle y Dios nos llamó a la obra. Fuimos como uno de los primeros en salir al departamento de Ancash. Lloramos, caminamos por los cerros, valles, ríos, por heladas. Y hasta ahora, para mí, Él es una inspiración a seguir adelante. No quiero más nada, solo conocer. Nos gozamos de servir al Señor porque no hay otro más grande que Él. Él es el que cambia, el que liberta, el que transforma y el que viene pronto. Amado amigo, amado hermano, este es mi testimonio que he podido relatarlo en breves palabras. Tal vez usted sea ateo también, esté visitando los brujos, no tiene esperanza de vivir y está al borde de la muerte. Quiero decirle que ese Cristo que me salvó, que me libertó, puede hacerlo a usted también. Jesucristo no está muerto, Él es real. Él puede hacer el cambio, hay esperanza para usted. Él no está muerto, Él ha resucitado, Él está vivo y Él te ama mucho. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y este es mi testimonio. Amén.